A ver, muy buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de ciencias naturales, ¿no? Por favor, en el texto de la segunda fase, vamos a trabajar en el de ciencias naturales en la página 220, ¿no? Vamos a ver la 220 hasta la... Vamos viendo esto de la formación, toda es la temática que vamos a trabajar, ¿no? El tiempo geológico. Sí, vamos a tener estas hasta aquí, ¿no? Hasta la 227, 28. Listo, hasta aquí, hasta la 228, ¿no? Voy a pasar a explicar, ¿sí? Lo que vamos a trabajar, ¿no? Ustedes pueden guiarse en esas páginas. Obviamente que aquí se hace lo más resumido, las cosas puntuales que ustedes necesitan conocer y saber, ¿no? Bueno, voy a empezar a proyectar las diapositivas. ¿Ya? ¿Me confirman si ya se ve, por favor? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Ya, muchas gracias. La forma del planeta Tierra, ¿no? Vamos a hablar acerca de cómo fue evolucionando una vez que en el proyecto anterior habíamos visto acerca de las actividades humanas en el ecosistema, ¿no? En el medio ambiente, en la cual nosotros tenemos o vamos a tener esos inconvenientes, ¿no? Esos problemas, digamos, ambientales que nos va a ocasionar, ¿no? Por ende, vamos a analizar de cómo se fue formando, ¿no? Cómo se formó el planeta Tierra. Vamos a hablar científicamente qué pasó. ¿Cuál fue el detonante de esto, no? Aquí tenemos lo que es la misión geodésica francesa. No sé si han escuchado algo de ustedes de eso. ¿Sí? ¿Hemos escuchado algo de la misión geodésica francesa? No. No, ya, entonces no hemos escuchado, entonces vamos a poner mucha atención en esto, ¿no? La misión geodésica francesa tenía un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? De determinar la forma de la Tierra. Pero en Ecuador hizo mucho más que eso. Un número, eso era todo lo que tenía que conseguir. En concreto, debían calcular cuánto medía un grado de latitud en el Ecuador. ¿Sí? ¿Qué hizo la misión geodésica francesa? Eran científicos, físicos, matemáticos, como Godin, Condamine, sí, Juan Boguer, y un ecuatoriano, Pedro Vicente Maldonado, ¿sí? En la cual perteneció esta primera esta primera misión geodésica francesa, que vino acá al Ecuador en 1736 hasta 1744, ¿sí? Hacemos una valoración más o menos de unos 8 años que estuvo aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos esta referencia, ¿no? Desde 1736 hasta 1744 estamos hablando aproximadamente, bueno, de 8 años que permanecieron aquí en el Ecuador, ¿sí? En la cual, o sea, el determinar la forma de la Tierra era, ellos querían comprobar que la Tierra era de forma obviamente esférica, con ensanchada en el Ecuador y atachada en los polos, ¿no? Eso querían comprobar ellos, la medición, y por ende determinaron la medida del metro, ¿no?
Por eso un número, un metro. Aquí determinaron la medida del metro en el sistema decimal. ¿Sí? Miren, así como también comprobar las teorías de Isaac Newton. ¿Cuál era la teoría de Isaac Newton? Era la fuerza gravitacional, la gravedad de la Tierra. Decía que por la fuerza centrífuga, obviamente que la Tierra giraba en su propio eje, y si nosotros cogemos una piedra y amarramos con un hilo y nosotros empezamos a girarle, a dar la vuelta a esa piedra, nosotros vamos a sentir una fuerza centrífuga, es decir, el eje va a ser la mano, ¿no? La mano en la que gira, y así va a estar girando el planeta Tierra. Y por ende, la fuerza hace que, por ejemplo, la piedra empiece a tornar una fuerza como que a querer jalar el del centro de la Tierra, y por ende se quiere expandir. Por eso dice que al momento de que gira la Tierra, por la fuerza gravitacional y la fuerza centrífuga, obviamente que Ecuador está en la mitad del mundo. ¿Qué quiere decir? Que el globo se ensancha en el Ecuador y se atacha en los polos por la fuerza de gravedad. No sé si me entienden, guaguas. Les voy a graficar más o menos. Aquí les voy a graficar más o menos a lo que les estoy tratando de decir. Por ejemplo, en la parte de abajo van a observar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Tierra, ¿no es cierto? Forma esférica. Al momento de que gira, ¿no? Al momento de que empieza a girar, va a ser de esta manera. ¿Sí? Va a ser atachado en los polos, ¿sí? Aquí tenemos el achatamiento en los polos, y obviamente por la fuerza centrífuga, ¿sí? Del centro de la Tierra a los costados, obviamente se va a ensanchar. Por eso ellos comprobaron que la fuerza gravitacional y la fuerza centrífuga hace que tenga la forma de la Tierra ensanchada en el ecuador y atachada en los polos. ¿Sí? Eso quisieron demostrar, y lo demostraron con los conocimientos científicos, físicos y matemáticos. ¿Sí? En las cuales también empezaron a tener, ¿no? Hubo una segunda expedición, más o menos en 1901, me parece, en la cual, no, es la segunda expedición que tuvo la misión geodésica francesa, en la cual determina obviamente los fenómenos físicos en la cual se da en la mitad del mundo, ¿sí? Donde empieza la latitud, ¿no? Tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur, donde más o menos nosotros decimos, donde nosotros podemos hacer parar el huevo en la cabeza de un clavo, ¿sí? Y obviamente eso conlleva a que nosotros tengamos, obviamente, comprobar nuevamente lo que es la fuerza de la gravedad, la fuerza gravitacional en eso. Y una tercera expedición también se tuvo de la misión geodésica francesa por los siglos XVIII, sí, por el siglo XVIII, perdón, cuando determinaron, y hoy es conocida, en lo que es el Chimborazo, ¿no? El Chimborazo con relación al Everest, ¿sí? Que dice que el Chimborazo con respecto al centro de la Tierra, el Chimborazo es más alto que el Monte Everest, ¿cierto? Medido desde el centro de la Tierra. Es decir, el Chimborazo es la parte más alta del planeta, medida desde el centro de la Tierra, pero medida al nivel del mar, obviamente que el Monte Everest es el más alto del mundo. Entonces tenemos aquí el Chimborazo, dio ese aval, dio ese cálculo científico en la cual determina al volcán Chimborazo como obviamente la montaña más grande del mundo, medida desde el centro de la Tierra. ¿Sí? ¿Qué hizo Pedro Vicente Maldonado? Un ecuatoriano, ¿sí? Riobambeño, ¿sí? Que muy tempranas edades se formó, ¿no? En las universidades, ¿no? Y también aportó en esto de lo que es de la fuerza gravitacional propuesta por Isaac Newton, ¿no? Obviamente físico, matemático, Juan Montalvo, ¿sí? Sí, tenemos ahí, perdón, Juan Montalvo, Vicente Maldonado, perdón, me equivoco.
Pedro Vicente Maldonado, no Juan Montalvo, Pedro Vicente Maldonado, riobambeño, ¿sí? En la cual este físico, ¿sí? Físico matemático también aportó en este estudio de la fuerza gravitacional. Miren, él era un gran científico, ¿no? Pedro Vicente Maldonado, riobambeño, ¿no? Ahí tenemos igual, si queremos ampliar más el conocimiento, ahí tenemos en las páginas, ¿no? Estamos hablando ahí de Pedro Vicente Maldonado, ¿sí? ¿Qué les pareció esto de lo que hizo la misión geodésica francesa? ¿Qué les parece? ¿Interesante o no es interesante? ¿Sí? Miren aquí, ¿qué tiempo pasó en el Ecuador haciendo los estudios? Aquí tenemos, ¿no? Desde 1736 a 1744. ¿En qué siglo? En el siglo XVIII, ¿no es cierto? ¿Sí? Para determinar ¿qué? La figura o la forma de la Tierra, ¿sí? Para corroborar de lo que dicen que es de forma esférica, ensanchada en el ecuador y atachada en los polos. Ese fue el objetivo de la misión geodésica francesa. Y bueno, una vez que esto habíamos visto o hablamos de esto de la misión geodésica francesa, remontémonos unos años más atrás, millones de años atrás, acerca de la formación de la Tierra. Prácticamente hay 4 fases en la formación de la Tierra. ¿Sí? ¿Ya? ¿Bajo qué teoría más o menos observan en las imágenes? ¿Qué teoría se refiere esto de la formación de la Tierra? ¿Qué teoría se refiere? ¿Mm? ¿Qué teoría será la que se refiere aquí? ¿Este qué es? ¿La gran? ¿Qué? ¿Qué dice aquí? ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos ¿qué? La gran explosión, conocida también como la teoría del Big Bang, ¿no es cierto? Prácticamente tenemos 4 fases, ¿no? Se forman los cuerpos sólidos de pequeño tamaño, los planetísimos, por un proceso de unión gravitatoria llamada acreción. Miren, esta es la acreción, ¿sí? La formación de los planetas interiores o terrestres está formado por materia sólida, ¿sí? Se está formado por materia sólida, ¿no? Del planetísimo, ¿no? Planetésimos, ¿no? Planetésimos, que no es más que cuerpos sólidos, ¿no? Sí, planetésimos son los cuerpos sólidos, ¿no? Y la acreción, en cambio, es la formación de la materia, ¿no? Es la unión gravitatoria. Por eso habla aquí de la gravitación, porque al momento de existir la gran explosión, obviamente hubo varios cuerpos sólidos, ¿no? Que eran, o sea, obviamente medidos como planetésimos, ¿no? Los planetésimos, estos al formarse, al unirse, al chocarse y se van uniendo, van creciendo la materia sólida, va formando los planetas. Y a eso se llama la acreción, ¿sí? Luego, los planetésimos se reunirían por acreción, es decir, se formaban cuerpos mayores, ¿no? Venían, chocaban por la gran explosión y obviamente como estaba a altas temperaturas, esos chocaban y formaban por acreción, se iban haciendo más y más y más grandes eso, ¿no? Se iban haciendo cuerpos mayores. Y estos se unirían entre sí para formar hace más de 4.600 millones de años los planetas. Miren, entonces, ¿cómo se formaron los planetas? Se formaron los planetas por acreción, ¿sí? Por los planetésimos, ¿no? Los planetésimos son las materias sólidas, ¿no? Cuerpos sólidos
provocadas por el Big Bang o por la gran explosión, que estos se fueron chocando y fueron formando, como dice, masas mayores, cuerpos sólidos mayores, y por ende se iban formando ya los cuerpos celestes conocidos también como planetas, y obviamente teníamos ahí la representación, ¿no? De cómo se va formando esto, ¿no? Y la Tierra recién formada, obviamente, está en caliente, ¿no? Formada, debió de recibir el impacto de un cuerpo de gran tamaño. El material arrancado formó un anillo en torno a la Tierra que después daría origen a la Luna, ¿sí? Es decir, estaba el planeta Tierra, ¿no? Ya formado por los planetésimos, por acreción, ¿sí? Entonces, como obviamente estábamos todavía por la trayectoria de esto del Big Bang, choca con el planeta, ¿no? Choca. Y este desprende una parte de la materia y ese le tenemos ahora la formación de la Luna, ¿sí? Entonces, como al chocar se desprende y por la gravitación, por la fuerza de atracción que tienen entre los cuerpos y los planetas, no hizo que la Luna o esa parte de materia sólida se desprenda de la Tierra, sino que se quedó en su órbita. Por la fuerza gravitacional, obviamente gira alrededor del planeta, así como la Tierra gira alrededor del Sol. Y obviamente el Sol ya empezó a tener ya su actividad, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, hace unos 4.500 millones de años, la Tierra y la Luna ya estarían formadas, con unas dimensiones muy similares a las actuales, ¿sí? Entonces, ya miren, aquí ya tenemos ya la Tierra y la Luna. ¿Cuál es el proceso de formación de la Tierra? En resumen, es por acreción. ¿A causa de qué? De los planetésimos, ¿no? Por la teoría del Big Bang, y obviamente ya empezó también a formarse el Sol empezó a emitir radiación, a emitir lo que es la energía solar, y obviamente la aparición de partículas, de microorganismos que fueron asentándose ya en el planeta Tierra, para dar ya la forma o la aparición de la vida, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver cómo se formó fueron apareciendo la vida, ¿no? Entonces, por ahí nosotros vamos a tener, obviamente, la Tierra, ¿no? La estructura de la Tierra, ¿no? Vamos a manejarnos dos dimensiones, ¿no? Por su composición y por su comportamiento mecánico, ¿sí? En la parte de acá nosotros tenemos según su composición, y acá en la parte derecha de la pantalla tenemos según su comportamiento mecánico. ¿Listo? Según por su composición, nosotros tenemos la corteza, la parte superficial, ¿sí? Es la capa más ligera de la geósfera. Está formada principalmente por silicatos que contienen silicio, oxígeno, aluminio, sodio, potasio y calcio, ¿sí? Miren, aquí también ya nos aparecen nuevas formas, ¿no? De cómo nosotros debemos leer los compuestos químicos, ¿sí? Contiene Si, silicio, la O, oxígeno, Al, aluminio, Na, sodio, K, potasio y Ca, calcio, ¿sí? Ya debemos nosotros conocer cómo nosotros debemos conocer los compuestos químicos que están presentes en la Tierra, ¿no? Tenemos la corteza, como les estoy manifestando, ya sabemos cómo se formó la Tierra y ahora vamos a ver cuál es su estructura, ¿no? Entonces, luego viene el manto, ¿no? Más denso, está formado por silicatos que contienen silicio, oxígeno, hierro y manganeso, ¿sí? Magnesio, perdón. Sí, magnesio, no es manganeso, es magnesio. Ligeras diferencias de composición distinguen el manto superior del interior, ¿sí? Y llegamos al núcleo. Es una capa metálica, la más densa de la Tierra, formada por hierro y níquel. Se distingue el núcleo externo y el núcleo interno, es decir, y tenemos los compuestos derretidos, ¿no? Por la temperatura. Ahora, por su comportamiento mecánico, los geólogos han dividido el interior del planeta en capas de diferente rigidez. Litosfera, tenemos aquí,
¿sí? La parte superficie viene a ser la corteza, viene a ser la litosfera, es decir, la parte de la tierra. Hidrosfera, el agua. Lito, tierra. Hidro, agua, ¿sí? Entonces, como estamos viendo la composición de la tierra, litosfera es una capa rígida formada básicamente por rocas sólidas, ¿sí? Ahí tenemos los horizontes, ¿no? Cuando estudiamos nosotros los horizontes de la tierra, ¿sí? La astenosfera es una capa plástica formada por una mezcla de materiales fundidos y sólidos, ¿sí? La mesósfera es rígida, aunque se cree que en algunos lugares hay plumas ascendentes de material fundido, ¿sí? Es decir, hay grietas, ¿no? ¿Sí? Donde existe material fundido. Y la endosfera está formada por una parte externa fundida y otra interna rígida, ¿no? Sí, el material volcánico que nosotros decimos que sale a la superficie por los volcanes, ese material fundido desde el centro de la Tierra. Entonces, miren, por su composición. ¿A qué se refiere composición? Por los elementos químicos. Y por su comportamiento mecánico, es de acuerdo a la rigidez, fluido y obviamente las formas como están constituidas la estructura de la Tierra. Entonces, tenemos estas dos dimensiones, por su composición y por su comportamiento. Ojo, ¿sí? Listo, una vez que hemos analizado esto, vamos a ver qué más pasó, ¿sí? Aquí tenemos el tiempo geológico, ¿sí? Muy interesante. El tiempo geológico de la Tierra, por la aparición de la vida, se fue dando por eras. Primeramente tenemos la era precámbrica, ¿sí? Hace más de 4.500 millones de años, ¿sí? Se considera este periodo, la Tierra sufrió un gran impacto que dio lugar a la formación de la Luna. Cuando finaliza el Adeico hace 3.800 millones de años, ya se han consolidado la corteza terrestre y se ha generado una primera atmósfera, ¿sí? ¿Ya? En el arcaico, ¿sí? Ahí tenemos esas eras, ¿no? La arcaica, se ha generado la hidrosfera, es decir, ya se aparece agua y se produce una primera distribución de la superficie en océanos y continentes. Aparecen los primeros seres vivos de los que existe un registro fósil. Al final de este periodo, hace 2.500 millones de años, ya existe producción de oxígeno de origen fotosintético. ¿Qué quiere decir eso? Como aquí ya aparece la hidrosfera viene a dar a las plantas y el fitoplancton y el plancton empiezan a hacer el proceso de fotosíntesis en la cual ya se empieza a tener el oxígeno por este proceso, ¿sí? En el proterozoico, ¿no? Sí, estamos hablando aquí en el proterozoico, ¿sí? Que se caracteriza por la aparición de permítame un momentito, por favor. Mil disculpas, vamos a seguir, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Entonces, tenemos el proterozoico, ¿sí? Entonces, aquí empiezan a ver, o sea, las características por la aparición de los primeros organismos pluricelulares, conocidos como fauna ediácara, ¿no? Cuando finaliza el proterozoico, hace 550 millones de años, el oxígeno atmosférico ya ha alcanzado un nivel similar al actual, ¿sí? Aquí nosotros tenemos, miren, en la era precámbrica dividida en el adeico, el arcaico y el proterozoico y las principales características, ¿no? Entonces seguimos, ¿no? A la siguiente era, ¿no? Ya se extinguió esta era y prácticamente pasamos a la era paleozoica. Aquí tenemos el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico, ¿sí? Mire, aquí en el cámbrico, y hay una explosión cámbrica, ¿no? Es el clima cálido y húmedo fragmentado en
en la Gondwana, ¿no? Es cuando, ya vamos a ver, más adelante hemos de ver la composición de los continentes, cómo se fue dando esto, ¿no? Entonces, la formación de los continentes, ahí, ¿no? Tenemos la Pangea, ahí tenemos la Gondwana, ¿no? Cuando ya empezó a dividirse los continentes. En el Ordovicio, los primeros peces glaciares, ahí tenemos el de cabeza ósea, empiezan a ver los primeros vertebrados. En el Silúrico, la formación del ozono, primeras plantas terrestres que empezaban a perseguir los rayos solares, y los primeros insectos y los primeros anfibios terrestres, ¿no? En el Devóico y el Carbonífero ya la aparición de plantas, ¿sí? En los climas de los bosques, y el Pérmico, obviamente las primeras gimnospermas formadas en la formación de la Pangea, ¿no? Entonces tenemos, miren, todas estas apariciones, cómo se va dando en la era paleozoica, ¿no? En la era paleozoica tenemos todos estos, ¿sí? Así como también en la era mesozoica y cenozoica. En la mesozoica ya vamos a tener mamíferos, la aparición de los primeros mamíferos, y obviamente, las especies dominantes. En este caso, los mamíferos grandes, en el Jurásico, sí, tenemos el Triásico, Jurásico y el Cretácico, ¿no? Entonces vamos a ver ya donde empiezan a evolucionar estos seres vivos, y obviamente aquí predominaba el animal, obviamente, más grande, ¿no? El más grande se comían los chicos para la subsistencia, ¿no? Y ahí empieza a ver ya las cadenas tróficas, donde hay animales que se alimentaban de los productores, en este caso de las plantas, ¿sí? Como a su vez también presentaban todos estos aspectos, ¿no? En la cual nosotros debemos considerar que aquí ya tenemos un ecosistema similar al que tenemos actualmente. Y obviamente se registran fósiles de estos, ¿no? De dinosaurios, tanto del Triásico, Jurásico como el Cretácico. Y obviamente vamos a la era cenozoica, ¿no? Donde tenemos el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario, ¿sí? Ahí sí viene la aparición del Homo sapiens, donde ya empieza a aparecer el ser humano. Obviamente el Neógeno de los continentes actuales, los primeros homínidos, ¿no? La expansión de los mamíferos, clima cálido y húmedo. Miren, entonces aquí ya tenemos una expresión gráfica de cómo se fue dando la formación tanto del planeta, de las capas, de la formación de los ecosistemas, y así como a su vez la aparición de los primeros seres vivos. ¿Sí? Miren, que anterior, ¿cómo apareció? Primero eran células, partículas, en la cual se fueron apareciendo las primeras grandes glaciaciones, la fauna diácara, ¿sí? ¿Sí? Tenemos ahí la producción de oxígeno, ¿no es cierto? Se va recién apareciendo los oxígenos, perdón, apareciendo oxígeno, apareciendo todo, o sea, todo se va formando. Una vez que se va formando, se va adaptando, obviamente hay la aparición de otros seres vivos, porque ya les permite este compuesto subsistir, ¿no? Ya le permite subsistir a cada uno de ellos, ¿no? En la cual se enfoca en estas eras, en la cual actualmente, ¿no? Para nosotros considerarnos o trabajar en estas investigaciones, ¿no? ¿Y cuál me permite eso? La paleontología, obviamente, que se encarga del estudio de esto de los fósiles, ¿no? Que tenemos como registros para nosotros determinar cómo fue y cómo ha sido la vida hace millones de años atrás, ¿no? Cómo se fueron creando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea va a consistir en responder a estas 4 preguntas. ¿Cuánto tiempo duró la misión geodésica francesa en el Ecuador? ¿Cuál fue el aporte de Pedro Vicente Maldonado? Explica en 4 pasos cómo se creó el sistema solar, en especial el planeta Tierra y la Luna, ¿sí? Ya les expliqué, ¿no? El planetésimos y por acreción, ¿cierto? Aquí tienen que, esa diapositiva de los 4 aspectos, ponele aquí, ¿no? Y realiza un organizador gráfico acerca del tiempo geológico, es decir, de esto, de la era mesozoica, era cenozoica, era paleozoica y la era precámbrica. Sí, tiene que ser un cuadro sinóptico. Y presentar y hacer eso. Eso nomás es, estimados estudiantes, por favor, cualquier situación, cualquier duda,
no olviden en escribir o llamar para ayudarles. Obviamente, esto también se pueden guiar, obviamente, en los textos, ¿no? En el texto en la cual nosotros debemos considerarlo, ¿no? Debemos considerar estos aspectos muy primordialmente, leer, ¿no? Leer esas páginas correspondientes. Listo, chicos, ya les envío en unos 10 minutitos, ya les envío el enlace para conectarnos vuelta para matemáticas. Nos vemos más luego, chicos. Muchas gracias.